Mi nombre es Ruth Castillo Díaz, pertenezco al CEDES UNAS Garagoa en Boyacá. Hago parte de la escuela de Administración de Ciencias Contables, Económicas y de Negocios. Este trabajo corresponde al curso de Legislación Laboral 10-20-31 a 225 de la fase 3. En cuanto al punto 2, el diagnóstico del trabajo colaborativo número 1, se realizó el análisis y selección del candidato para el cargo de gerente de talento humano, teniendo en cuenta los personajes de la película El Método. Allí seleccionamos con el grupo al candidato Julio Quintana. Les realizamos el proceso de contratación, el cual consistía en la elaboración del contrato por escrito, afiliación a una EPS y a un fondo de pensiones, el cual el trabajador lo escoge, afiliación a una ARL y a la afiliación a una caja de compensación familiar. La relación laboral es importante y inicia cuando se tiene los 3 presupuestos básicos, como la prestación personal del servicio, remuneración económica y la subordinación. También se trabajó sobre la nómina de este empleado, la cual se causa por el tiempo laborado por el tiempo laborado por el trabajador y se liquida quincenal o mensual. El empleador al liquidar la nómina debe tener en cuenta los días, horas trabajadas, aportes a salud, pensión, ARL, aportes para fiscales, SENA, ICBF y caja de compensación familiar. Para los trabajadores también se debe tener en cuenta que quienes devenguen más de 2.611.000 pesos de salario, se le debe hacer una retención en la fuente, teniendo en cuenta la tabla de las tarifas en la VT o las tarifas de las unidades de valor tributario, lo cual esta tabla nos permite liquidar esta retención en la fuente. También se debe tener en cuenta los descuentos por mandato judicial, como embargos de salarios, descuentos voluntarios, cooperativos, fondos empleados, etcétera. Y también se debe tener en cuenta que los empleados que devenguen más de 2 salarios mínimos no tendrían derecho al auxilio de transporte. Se trabajó sobre las horas extras, la liquidación de horas extras diurnas ordinarias, las cuales se liquidan sobre el salario básico por el número de horas trabajadas por el 1.25% sobre 240 horas. Las horas extras ordinarias nocturnas se liquidan con el salario base, el número de horas trabajadas por el 1.75 sobre 240. Los días festivos diurnos se liquidan el salario base por el número de días trabajados por 1.75% sobre 30. Los días festivos nocturnos se liquidan con el salario base por el número de días festivos nocturnos trabajados por el 2.10 sobre 30. Las horas extras festivas se liquidan con el salario base por el número de horas extras festivas diurnas por el 2% sobre 240, y las horas extras festivas nocturnas se liquidan con el salario base por el número de horas extras festivas nocturnas por el 2.50 sobre 240. La liquidación de las prestaciones sociales las podemos tener en cuenta los parafiscales, las cajas de compensación familiar, el 4% sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte. Las cesantías corresponde al 8.33% del total de vengado. Los intereses sobre las cesantías, el 1% mensual del total de las cesantías, o sea el 12% anual. Estas se liquidan de acuerdo al tiempo laborado, se van liquidando mensualmente. La prima de servicios corresponde a un mes de salario, se paga una parte o una quincena en los
los 15 días del salario el último día del mes de junio y la otra pagaderos en los primeros 20 días del mes de diciembre. Las vacaciones en los contratos a término indefinido se le deben cancelar en 15 días de descanso remunerado por cada año de servicio. En los contratos a término fijo se deben cancelar si no ha disfrutado las vacaciones. Y se liquida el 4.16% de la base total de devengado menos el auxilio de transporte. El capítulo 2 nos habla sobre la socialización de los temas de la unidad 1 del capítulo 2 y 3. El capítulo 2 habla de las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Las prohibiciones del empleador consisten en son prohibiciones del empleador deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial. Obliga en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. O exigir o aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Otra de las prohibiciones del empleador es imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o impedirles el ejercicio del derecho de sufragio, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo, emplear en las certificaciones laborales o recomendaciones signos de convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados para que los trabajadores que se separen o sean separados del servicio no lo puedan hacer en otra empresa, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Otra de las prohibiciones del trabajador es sustraer de su sitio de trabajo los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de los que autoriza la ley, que son los celadores, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga o en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores o promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a sus declaraciones o mantenimiento, sea partícipe o no de ellas, hacer colectas, rifas y suscripciones en cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo, cortar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en actividades distintas del trabajo contrato o darle mal uso. Como obligaciones del empleador tenemos adoptar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre salarios, declarar sobre salarios y pagos al Sistema General de Seguridad Social, reportar las novedades de retiros y cambios de salario de los trabajadores a las entidades de seguridad social y a la caja de compensación, expedir certificados de ingreso y retenciones, consignar el auxilio de cesantías causado a 31 de diciembre de cada año en forma oportuna antes del 14 de febrero del año siguiente, ya que si no se cumple con este requisito origina el pago de un día de salario por cada día de retraso al trabajador. Las obligaciones del empleador, intereses de cesantías, estas prestaciones deben ser canceladas dentro de enero de cada año, el 12% sobre el saldo que a 31 de diciembre inmediatamente anterior tenga acumulado el trabajador. Calzado y vestido de labor, la dotación es la misma dotación. A los trabajadores cuya remuneración no pase de 2 salarios mínimos se les debe suministrar 3 veces al año en las fechas del 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Obligaciones del trabajador: hacer personalmente la labor en los términos estipulados, observar los precios del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de modo particular le impartan el patrono o sus representantes según el orden jerárquico establecido, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, no comunicar con terceros salvo autorización expresa la información que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas
que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante la autoridad competente. Obligaciones del trabajador: conservar y restituir el buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes, comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedad. El capítulo 3 nos habla del salario y sus elementos constitutivos. El salario lo podemos definir como el concepto genérico que se divide en el jornal y en el sueldo. El jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. El sueldo es un salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Los elementos que los constituyen no solo es la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Como conclusiones son las siguientes. En Colombia existen leyes que establecen normas para los empleadores y trabajadores con el objeto de regular el vínculo laboral. Al contratar a un empleado se debe fijar los términos en que se hace y de común acuerdo. El empleador debe pagar como salario mínimo lo establecido por el gobierno nacional, así como el empleador debe cumplir con sus deberes para con el trabajador. El trabajador debe cumplir con el reglamento de la empresa y lo estipulado en el contrato laboral. Todo trabajador tiene derecho a prestaciones sociales sin importar el tiempo de vinculación. Las recomendaciones personales en el curso general es tener especial cuidado al grabar los videos conferencias, teniendo en cuenta que es una herramienta importante para aclarar dudas respecto a la guía de trabajo. Realizar la retroalimentación para revisar y comparar con la autoevaluación realizada por el estudiante. Al momento de evaluar, tener en cuenta todos los aportes, participación y entrega de tareas finales. Considero interesante plantear una problemática de cualquier tema visto, plantear y discutir las posibles soluciones. Y la siguiente es la webgrafía que se hizo la consulta para elaborar el trabajo. Muchas gracias.